hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos a esta nueva sesión, porque, bueno, no sesión, sección, porque ahora he titulado Live Podcast. ¿Por qué? Porque, bueno, en este espacio vamos a tener invitados. Yo les había comentado a ustedes ya en ocasiones pasadas, bueno, en el año pasado, para ir cerrando el año, que este año vamos a cambiar un poquito la manera de transmisión aquí en Conisorcia Finanzas. Tenemos los miércoles de Money, pero pues esos miércoles de Money soy yo solita, hablándoles a ustedes, platicándoles de tema, y he creado esta sesión, que es otra vez sesión. Bueno, ustedes me entenderán. Estoy un poquito nerviosa por el invitado que tenemos el día de hoy, creo yo que es eso, pero he creado este espacio y le he denominado Live Podcast, porque, les repito, voy a tener invitados. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy justamente con un tema muy importante. Y antes que otra cosa, quiero darles la bienvenida a todos los que se van a sumar a este en vivo, a los que van a llegar en el futuro, porque, bueno, yo sé que a veces lo ven en repetición por situaciones de tiempo, de distancia, de que están en el trabajo o incluso de espacio, de lugar, porque sé que hay gente que nos ve de otros lugares y a veces pues los horarios no coinciden. Entonces, sean bienvenidos a este live podcast. Y si tú eres nuevo en este canal, pues me presento, soy Connie Sorcia, soy coach en finanzas personales y sobre todo siempre les recalco un poquito porque, bueno, a veces es un poquito triste ver que pudieran pensar que estamos hablando de cosas que no sabemos, pero no, las personas que estamos aquí e incluso los invitados son gente con mucha preparación y por eso están en este espacio. Ya saben, soy licenciada en contaduría y me gustan estos temas de las finanzas personales, sobre todo porque puedo ayudar a más personas a través de este espacio a que tomen decisiones conscientes sobre el uso y el manejo de su dinero, porque todos merecemos una vida financieramente plena y feliz. Y bien, espero que se hayan dado cuenta del título del día de hoy, porque vamos a hablar de los bienes inmuebles. ¿Será una buena inversión los bienes inmuebles? Ya sabemos que hay diferentes tipos de inversiones, en renta fija, en fondos de inversión, en metales, en oro. La gente puede invertir en muchas cosas, pero también existen otras inversiones que son los bienes inmuebles. Y para eso, el día de hoy me acompaña un experto en el tema, colega, sí, porque también es un coach financiero certificado. De hecho, fuimos compañeritos ¿cómo se llama? De generación. Entonces, él es Jorge Guzmán, es licenciado en Administración de Empresas, es un apasionado de las finanzas personales, sobre todo porque le gusta también el poder ayudar y apoyar a las personas a quitarse los miedos y las creencias limitantes que impiden hacer conciencia de la situación financiera, pero sobre todo que empiecen a tomar el control de su dinero. Creo que es algo de lo que siempre hemos hablado en este canal. Él es egresado de la Universidad de Anáhuac del Norte, es licenciado en Administración de Empresas y tiene ya una trayectoria, pues, por ahí casi como la mía, de más de 20 años, sobre todo en la industria de las telecomunicaciones, ¿sí? Y ya tiene 2 años como estratega y coach en finanzas personales, sobre todo ayudando a encontrar la mejor inversión en bienes raíces para que se puedan sentir cómodas las personas que llegan con él y sobre todo para que también empiecen a vivir de sus rentas. Entonces, pues le vamos a dar la bienvenida a Jorge a este espacio y ya saben, recuerden, cualquier duda, comentario al respecto, Jorge nos las va a aclarar. Bienvenido, Jorge, a este espacio. Oye, Connie, muchísimas gracias. Qué presentación, me siento muy halagado. Muchísimas gracias, saludos a todos. Espero que disfruten la plática. Si tienen dudas y preguntas, las manden y las platicamos. Así es, así es. Yo siempre les he dicho, cualquier duda la podemos hacer más grande. ¿Estás de acuerdo? De eso se trata. Totalmente. Así es. De eso se tratan estos espacios. Sí. Pero bueno, sobre todo también de que la gente empiece a tomar decisiones conscientes sobre el manejo de su dinero, porque lamentablemente sabemos que allá afuera existe una desinformación al respecto de las inversiones.
por ahí nunca falta con que con 3 aplicaciones vas a ser millonario, o ¿cómo se llama? Tráeme, y ya sabemos nosotros 4 amigos. Exactamente, 4 amigos tráeme y te 4 ganas amigos. tanto. Y nosotros ya no sabemos Sí, esas historias de terror, ¿no? Entonces, por supuesto. aquí lo importante es dar información realmente valiosa para la gente y que tome esas decisiones correctas, porque al final de cuentas es su dinero. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿quién mejor que ellos para cuidar Totalmente. su dinero? Sí, y eso de que, ay, es que mi papá no me dijo, mi contador no me dijo, mi agente de seguros no me dijo, mi asesor financiero no me dijo, son pretextos. La verdad, cada uno es responsable de su propio dinero. Ellos están para ayudarnos en otro tipo de cosas, pero cada quien debe hacerse responsable y tomar conciencia de que su dinero, sus ahorros y sus inversiones para ahorita o para el futuro. Así es, así es. Y qué triste darse cuenta que a veces en el futuro se quedan sin nada. Entonces, pues vamos a empezar Totalmente. con el tema, mi estimado Jorge, y Claro que sí, Connie. explícanos un poquito aquí para la comunidad financiera, que te digo, yo sé que algunos nos ven en diferido, algunos nos pueden estar viendo ya en Claro. este momento. ¿Qué se entiende por un bien inmueble? Pues mira, ahora sí que lo googleé, ¿no? Busqué la definición para no errarle, porque cada quien de repente puede tener cierta percepción, pero para no errarle aquí está, ¿no? Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de un modo inseparable física o jurídicamente al terreno, parcelas, urbanizaciones, casas, naves industriales, etcétera. Entonces, es todo aquel bien que está unido o anclado al suelo. Eso es Ok, un bien raíz. está bien, Entonces, ahí entonces son, vamos a considerar que esas cuestiones, porque hay gente, ¿estás de acuerdo que ya en la parte, o sea, en la parte de la jubilación, compra como esos remolques y andan como judíos errantes, como decimos aquí en ándale. México? Al final está No, bien, digo, qué padre como sí, claro. experiencia, pero no es un bien inmueble. No es un bien raíz, no es un bien inmueble, por supuesto que no. Es arrendador, es un activo que se deprecia, lo que tú quieras, pero un bien raíz no está considerado dentro de esa definición. Y creo que yo tampoco, dentro de mi definición personal, tampoco un remolque, una casa rodante, ¿no? No la consideraría como eso, ¿no? Porque al final tú necesitas un terreno a donde llegar. El terreno es un bien raíz. Tú te tienes que rentar a alguien un piso para parar el remolque o tienes tú que comprar un terreno para parar tu remolque. Así es, perfecto. Entonces eso me gusta, queda claro, tiene que estar exclusivamente anclado, pegado, por decirlo así, al suelo Sí, para que se considere un bien inmueble. efectivamente, no lo puedes separar, trasladar o mover. Obviamente si lo haces lo vas a dañar y en ese momento ya pues empieza a haber problemas, ¿no? Pero sí, ahí está el concepto, ahí está la definición y creo que se me hace muy acertada. Y fíjate que eso es bien interesante, porque no sé si te ha sucedido que hay conocidos, familia, amigos, vecinos, el primo de, la prima de, sobre todo hoy en día, en cuestiones de parejas, que luego muchas veces la pareja, ya sea el esposo o el esposo, va y construye en el terreno del suegro. Uy, sí, Y estás de acuerdo que cuando hay una separación, mientras el terreno esté a nombre del suegro, pues lamento sí. decirte que lo de arriba, el Que cascarón es tuyo. la casa es dueña del terreno, es el dueño del terreno. Sí. Entonces, también eso es muy importante Sí, para que entienda la gente por qué la importancia de hacerse de sus propios activos, de sus propios bienes, porque al final de cuentas ahí está sí. anclado, pero es un terreno que no es tuyo. Es más, hace un tiempo, uno de los fraudes que te hacían cuando comprabas una casa, te vendían la casa, pero no ¿No? te vendían el terreno. Entonces, eso, te estoy hablando de varios años. A mí no me Sí, tocó, claro. no, pero eran a lo mejor de hace 50 años, 60 años, así eran los fraudes en bienes raíces. Te vendían la casa, más no el terreno. Entonces ahí empezaba. Obviamente ahorita ya con los notarios
y con los bancos, cuando es un crédito hipotecario, ya minimizas eso, ¿no? Pero Sí, todavía claro. yo creo que si tú haces una transacción entre dos personas físicas, en algún momento te pueden caer con un tipo de fraude así, aunque como llegas al notario, el notario verifica todo, ¿no? Y él sí, al final le tienes Pero, como un socio tuyo, ¿no? Pero no caigas, así no hay que es. caer en eso. Eso te iba a Correcto, decir, Connie, lo importante de esto es no caer en esto. Bien, por entonces, ¿cuál supuesto. sería la diferencia entre invertir en bienes inmuebles residenciales y comerciales? Porque creo que también es importante puntualizar que existe una diferencia en Claro, ese tipo de bienes inmuebles. claro. Mira, vamos a entender que la parte residencial, como todas aquellas propiedades que se utilizan para el fin de vivir, ¿no? Casas, departamentos, condominios, o sea, todo eso que tú necesitas para vivir es residencial. Y toda la parte comercial es la que está ligada efectivamente para negocios. Son oficinas, tiendas, locales, almacenes, toda es la parte comercial. Entonces, en una la habitas y en otra comercializas con ella, aunque las dos las puedes hacer, ¿no? Pero también hay que ponernos que al final estamos rodeados de bienes raíces. Pongámoslo, o sea, pónganse a hacer un poquito de conciencia. Vas al súper, es un bien raíz. Vas al parque, es un bien raíz. Vas a visitar hasta a un pariente al cementerio, son bienes raíces, ¿no? Porque compraste un pedazo de tierra para poner ahí a tu familiar. El gimnasio son bienes raíces, el súper son bienes raíces. O sea, estamos totalmente rodeados de. Y efectivamente, nada más, pues las dos grandes diferencias, podrá decirse, son comerciales y residenciales. Aunque ya luego se pueden separar un poquito ya con nuevos giros, ¿no? Como el tema vacacional. Sí, claro, en el caso de las casas, ¿no? En el caso de los residenciales, pero creo que a veces también se pierde un poquito esa parte en donde hay algunas personas que compran su casa con un terreno excedente y construyen, ay, pues le voy a poner aquí un localito, ¿no? Exacto. Pero hace falta que tengan el uso de suelo para que luego no te vengan a cerrar el negocio. Pero sí, hay mucha gente que lo hace, efectivamente, ¿no? Dice, aquí Pero, ven el garage, o cierro el garage y lo vuelvo tiendita y lo ah, rento. pero creo que luego en ese desconocimiento justamente de no identificar cuál es cuál, puedes caer en tipo de situaciones de alguna multa, algún requerimiento. Entonces, es Totalmente. importante Sí, que la gente empiece a diferenciar esta parte, ¿no? sí, y que no puedes, no porque sea tu casa significa que puedes hacer lo que tú quieras. Al final hay un reglamento de vivienda, hay ¿cómo se le llama? Como un orden en donde si es una zona residencial, no puede haber comercios. Y si va a haber comercios es porque los tienen delimitados bien en una sección. Tú no puedes poner en una privada, cerrar tu garage y poner una tiendita, porque te va a caer tanto el comité de vecinos como o sea, te van a caer. O sea, al final tenemos que respetar las reglas de sociedad y el reglamento urbano de la ciudad en donde nos encontremos. Así es, así es. ¿Cuáles serían o cuáles consideras que serían las principales ventajas de invertir en bienes inmuebles? Hijo, yo creo que depende mucho del horizonte y el tipo de inversión o de perfil de inversionista que queremos. Si tú realmente quieres llegar a, este, a vivir, a vivir de las rentas, pues obviamente los bienes raíces son de las mejores que te pueden dar. Pero también hay que saber en dónde hacerlo. ¿No? ¿Por qué? Porque por lo menos hay datos muy claros ahorita de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un déficit de casas impresionante. Entonces, lo que tú llegues a comprar o a construir o adquirir en la Ciudad de México, posiblemente tienes una alta probabilidad de que lo rentes. Hay demasiada demanda de gente que necesita vivir en la Ciudad de México. Entonces, no porque inviertas en un bien raíz significa que siempre va a ser exitoso. Tienes que efectivamente buscar y estudiar flujo, crecimiento de ciudades, tendencias, con quién te gusta, a quién te gustaría rentarle, te gusta rentarle a un estudiante o no, para ver exactamente en dónde te conviene. Entonces, y saber qué tipo de propiedad invertir, en dónde invertirlo. Conozco gente que invierte en Puebla y le va muy bien, conozco gente que invierte en Querétaro, en Mazatlán, en Los Cabos, en Mérida, aquí en la Riviera Maya,
pero tienen muy claro aquí en los que invierten en Tulum. Tengo una amiga que invierte y se lo renta a estudiantes. ¿No? Los que vienen de repente a Mérida, pues buscan mucho en el centro para hacer los Airbnb. Los que buscan en la Riviera Maya, pues es el turismo extranjero, lo mismo en Los Cabos. Entonces, si cada uno supiera para qué lo quiere, es mucho más fácil, de ahí vas a poder analizar exactamente los bienes raíces versus otros instrumentos de inversión, si te conviene o no te conviene. No sé si Entonces, respondí la pregunta. sí, claro que sí. Entonces, basado en eso, ¿consideras que es una buena inversión comprar bienes inmuebles? Porque creo que hay ahí como una diferencia entre comprar y rentar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Y lo mismo que si tú lo compras y lo habitas. Uh-huh. O sea, si tú vas a comprar tu casa y la vas a habitar, sabemos que es un gasto, porque como no le estás rentando, no te está generando. Y al contrario, el gasto se vuelve porque lo tienes que remodelar, lo tienes que mantener y lo tienes todo. Por eso, comprar una casa, que se dice, es que es la inversión de mi vida. Discúlpeme bajarla del banquito, pero no es una inversión. O es una inversión que usted no la va a disfrutar. La va a disfrutar cuando ya no esté y lo deje en herencia. Entonces, va desde ahí. ¿Lo compras para qué? Para vivirlo, no es una inversión, es tu casa, lo que tú quieras. Lo que es como inversión, perfecto. Ahí viene todo el análisis que te le estoy platicando. Ahora, si me preguntas a mí exactamente, ¿es bueno? Sí, a mí me gustan, sí, yo invierto, sí, yo espero vivir de mis rentas, también espero que sí. Entonces, pues soy la persona a lo mejor menos indicada, pero yo les digo que sí, la verdad sí hay mercado y hay para todo, la verdad. Sí, te preguntaba esto porque justamente hay algunos autores financieros que dentro de sus lecturas consideran que no es una buena opción comprar, porque lo que tú decías, se vuelve un gasto. Yo he escuchado esa tendencia y en otro lugar me lo preguntaron, pero me lo preguntaron en el aspecto en Jorge, en vez de que tú compres tu casa para vivir, ¿por qué no la rentas? Y entonces, o sea, no metas todo tu dinero o no te amarres o te ancles a una hipoteca y lo que tú quieras de tu casa, mejor renta. Sí, en ciertas ocasiones es mejor rentar que comprar. ¿En cuáles? Tienes que arrastrar el lápiz. Tienes que arrastrar el lápiz. Ejemplo, si tú dices, oye, yo voy a agarrar, no sé, 2 millones de pesos para comprar un departamento y por ese departamento, a lo mejor si lo rento, me van a dar, no sé, 14,000 pesos, pues a lo mejor yo con esos 14,000 pesos se los voy y los pago a una renta de una casa más grande donde me gustaría más vivir, no donde me alcance, sino donde me gustaría vivir, pero me alcanza la renta, y con la diferencia, con ese dinero pongo un negocio. O con ese dinero voy y compro en otro lugar, otra propiedad donde le puedo sacar más que la renta. Entonces, en esa situación, pero te digo, tienes que arrastrar el lápiz Sí, claro. para saber a dónde llevarte ese dinero para que te genere lo que vas a pagar de renta y vas a poder vivir donde tú quieres, más no donde te alcance. Pero Sí, sí, eso sí, es, sí, sí hay gente que lo hace. no, y eso es muy cierto, esta parte que dices. Y basado en esto que estás diciendo, efectivamente, creo que hay que hacer números, hay que hacer cuentas, incluso hay que revisar nuestro perfil como inversionista, porque sabemos que Totalmente. hay ciertos perfiles y también no todas las inversiones, yo siempre lo he dicho, no todas las inversiones son para todos los perfiles, o sea, también Totalmente. tienes que ver esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar y lo que tú decías? Y considerando esa parte, ¿cuál es el retorno de inversión que se espera en los bienes inmuebles? Hijo, te voy a contestar. Es que dependiendo en el momento en que tú te metes a una inversión en bienes raíces. Ejemplo, si la propiedad que tú vas a comprar ya está terminada, ya está lista para habitarse, se puede decir que tú vas a obtener un retorno, o en el mundo inmobiliario se conoce como cap rate, tasa de capitalización, más o menos entre un 6, un 7, más plusvalía.
Ok. Eso sí todo esto si lo rentas, ¿eh? O sea, si lo vives, nada más te llevas plusvalía y es lo único que te llevas. Pero si tú lo vas a comprar para rentarlo, es lo que le puedes sacar, ¿sale? Ahora, si tú compras en una preventa o en obra negra, cuando el edificio ya está terminado, pero está en ladrillos, ahí te puedes llevar entre un 15 y un 20% más plusvalía. Y si compras todavía en planos, como se le conoce la famosa lista de Family and Friends, si tú compras en planos, te puedes llevar hasta un 30-35% en un año. Wow. Más plusvalía. Entonces te estarías llevando, pues sí, te puedes estar, dependiendo la zona, te puedes estar llevando entre un 40-50%. Yo en una inversión que entré en preventa, en 2 años saqué el 70%. Wow. Muy Te saqué interesante. 35 anual. Sí, claro. Y solamente di el enganche, además. Sí, sí, sí. Entonces, dependiendo en qué momento de una construcción te metas, las rentabilidades varían. Te puedo decir que, y también hay muchos cálculos que te dicen, es que tienes que sacar el cálculo conforme lo que vale en la propiedad. Yo te digo que no, lo debes hacer conforme el dinero que le metiste. Ejemplo, si tú vas a comprar una casa preventa de 2 millones, tú tienes que sacar tus números contra los 2 millones. Si al año esa propiedad vale 4, tus números son sobre 2 millones, porque es el dinero que tú desembolsaste. Lo demás es utilidad, es rendimiento, pero todo lo debes hacer sobre los 2 millones. Entonces ahí te puedo decir que hay propiedades que yo he visto de mis clientes que ya no las deben al banco, ya liquidaron la deuda del banco y solamente con la renta versus el pequeña inversión que metieron, porque al final lo compraron en preventa, solamente del flujo de efectivo se están llevando un 15% más plusvalía. Entonces, este 15, entonces, y luego me hacen la pregunta, oye Jorge, con esas plusvalías entre el 6 y el 8 y todo, pues entonces mejor agarro ese dinero y lo meto a CETES, que está dando el 15, está dando el 11, pero luego las SOFIPOS están dando el 15. ¿Por qué voy a comprar una casa si lo puedo? Ok, vamos a separarlo. Uno es tasa fija y el otro es tasa variable. Ya le estamos hablando de dos instrumentos de inversión totalmente distintos. Que ahorita el CETE te esté dando un buen rendimiento, increíble, pero no va a ser para siempre. ¿Quién sabe qué pasa este año y quién pase qué pase el segundo? No olvidemos que hace 2 años el CETE estaba en 4. Así es. ¿Sale? Y hace 4, hace 4, hace 5 estaba en 8. Entonces, si tú traes un rendimiento de un 6, 7 constante de 10 años, 15 años, más plusvalía, te supera cualquier inversión en CETES, SOFIPO y lo que te quieras. Si yo quiero ver que a una SOFIPO le metas 2 millones de pesos, ¿no? No, pues Cuando no. ni el seguro te cubre. Así es. Entonces, tampoco No, son no. cantidades que dices, no puedes comparar las tasas de tasa fija versus una de tasa variable. Pero justamente ahí entra la parte en donde te tienes que conocer como inversionista. Tienes que conocer Totalmente. tu perfil de inversionista y saber qué es lo que quieres lograr y qué es lo que quieres alcanzar, si es que ya te vas a Exacto. decidir por el mundo de las inversiones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Tienes que saber a dónde quieres llegarlo. Yo les digo a mis clientes que hay que ponerle nombre y apellido a las inversiones. O sea, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para un viaje? ¿Para mi plan de retiro? ¿Para pagar una escuela? ¿Para pagar un viaje? O sea, ¿para qué lo vas a hacer? Y entonces de ahí puedes decir cuánto tiempo vas a aguantar. Porque una casa no tiene la misma liquidez que una inversión en CETES. Si tú quieres vender una casa, te puedes tardar 6 meses, 8 meses, un año en venderla. Entonces, a menos que te urge y la remates. Y ahí vas a perder toda tu plusvalía, ya la perdiste. Entonces, ¿con qué urgencia la vas a vender? Entonces hay que ver ese horizonte. Si esos 2 millones que tienes o quieres endeudarte con el banco, los quieres para qué. Y de ahí, yo siempre he dicho, arrastrar el lápiz. No hay que tenerle miedo, hay que hacer las matemáticas. Porque hoy platicaba con un cliente que me decía, Jorge, es que las tasas de interés, el 11%, 12%, sí, pero ponte a hacer números.
¿qué vas a hacer con ese dinero si no lo metes aquí? Y si no te presta el banco esa tasa, ¿no? No te Así la puedes es. quedar y esperar a ahorrar a que me alcance porque pues igual que sube la plusvalía de eh, la plusvalía en los bienes raíces, de repente obviamente sube más que la inflación por todos los costos de construcción que son acero, concreto, y hay muchas cosas en dólares. Entonces, si hay alguna devaluación, si hay algún conflicto o guerra, lo que tú quieras, y te sube el acero o te sube esto, automáticamente van a subir los bienes raíces. Entonces, no te puedes esperar entonces voy a ahorrar en CETES con ¿no? Con el 11, con el 12, la inflación está en 7, entonces ya aguanté. En 6 meses doy el enganche. Puta, pues quién sabe qué va a pasar en 6 meses con el mundo, ¿no? No es tan fácil de repente de planearlo. Y las oportunidades aparecen. Aquí es quien las tome, bienvenido. Y el que no, pues se va a sentar a ver a alguien más tomarlas. Sí, es correcto. Y otra vez, fíjate, ahorita decías algo muy, muy interesante. De hecho, justamente en la mañana posteaba yo algo sobre eso, sobre los mitos al respecto de las finanzas, ¿no? Y uno de ellos es que siempre decimos, bueno, es que tengo que ser rico para invertir, ¿no? O que tengo que saber de matemáticas para poder Claro. tener una buena educación. Pues sí, o sea, lamentablemente sí tienes que saberlo. Otra vez lo que decíamos al inicio, si tú no tomas el control de tu dinero, pues no dudo que va a aparecer alguien más listo Claro, y lo va a hacer. claro. Y de repente bien lo dices, Connie, hay que hacer un poquito de números y todo, pero tampoco son matemáticas y física cuántica, ¿no? O Así es. sea, realmente de repente nada más son sumas, restas, un par de divisiones y listo. O sea, hay que saber exactamente, pero cuando tú le dices a una persona para qué lo quieres y cuánto quieres, ahí es donde ya empiezan los problemas. Entonces, ¿cómo puedes hacer cuentas sobre un número ficticio, sobre un supuesto? Entonces ahí es cuando la gente se puede o desanimar porque el número es muy grande, o puede hacer una tontería porque creyó que era más barato y le salió más caro. Así es. Y esa parte de no saber exactamente para qué quieres las cosas, o incluso cualquier otra situación de inversión, no solamente hablando de bienes inmuebles. O Sí, sea, si no sabes sí, para qué quieres otra inversión, nada más por moda, porque exactamente. salió por ahí algo, ¿sí? A mí me pasa mucho que últimamente me empiezan a mandar correos la gente que me sigue o mis conocidos y demás, y me preguntan, oye, mira, llegó esto. Y yo, y luego, o sea, ¿qué es lo que Sí, quieres claro, hacer? O sea, claro. nuevamente, no vas a saber encauzar tu dinero hacia el objetivo que quieres lograr, ¿no? Entonces, Claro, esa parte es muy, muy interesante. Ahora por hablando de la supuesto. parte de los riesgos, ¿cuáles crees? Porque toda inversión tiene un riesgo, ¿estás de acuerdo? Así se hace, Sí, claro, toda sí, inversión claro. tiene un riesgo. Tiene ¿Cuáles crees, riesgos. ¿Cuáles crees que son los riesgos que están asociados a la inversión de bienes inmuebles? Ok, los riesgos más peligrosos son que alguien te quiera vender una propiedad que no es el dueño, ¿no? Falsificó documentos. Falsificación de documentos, grave. Otro, que utilicen tu identidad para solicitar un crédito hipotecario. También, robo de identidad. Y como es hipotecario, está ligado a los bienes raíces. Y otra es que te vendan una propiedad que no existe. Eso pasa mucho cuando la gente compra de lejos. Entonces, que te digan, mira, aquí está la casa, etcétera, aquí, acá, y como nunca fuiste, nunca validaste, nunca nada, la casa no existe, la casa, etcétera. Esos son los riesgos como que más extremos, ¿no? Riesgos más comunes y más chiquitos, pues obviamente una, que te dejes influenciar por el vendedor, le creas todo lo que te dice, que te va a dar una plusvalía del 15% y que aquí al ladito va a haber un Walmart y lo que tú quieras, y a la mera hora no pase, ¿no? Entonces, no conocer, no darte la vuelta, no preguntar, esa es una. Otra, obviamente que des dinero a una constructora, a un contrato de compraventa y sea un fraude, o sea, sea un fraude en cuestión de que no están construyendo o están construyendo muy lento o lo que sea. Este, ese que por cierto en ese yo caí una vez con un amigo
por eso también en algún momento puse de hasta tus amistades te pueden causar fraude. Yo caí en uno de esos. Que compres algo, ejemplo, te vendieron un departamento padrísimo, baratísimo, en un tercer piso sin elevador. Pero ¿qué crees? Ya saqué un familiar tuyo, lo quieres para vivir y tiene algún problema o alguna discapacidad, ya valió. O que digas, es que a mí me encanta rentárselo a personas de la tercera edad. ¿Y cómo le vas a rentar un departamento en un tercer piso sin elevador? Entonces, vas a tener que cambiar tu mercado. Y ahora vas a lidiar con millennials que traen perrijos y que pues sí te pueden aguantar los 3 pisos, ¿no? Entonces, que compres algo erróneo a lo que tú quieras. Ese también es muy común. Oye, también se da mucho, pudiera suceder ahí, ahorita me surgió, ahorita que decías que puedas comprar algo que no existe. ¿Los intestados, los Sí. famosos intestados? El intestado te lo frena automáticamente el notario, porque el notario te pide absolutamente toda la historia de la tierra. Viene desde la tierra. Generalmente en una escritura, la primera parte de la escritura es todo el antecedente del terreno y de la obra. Y ahí viene. Esta obra se compró en 1800 un terreno que se unió, se actualizó y sobre ese se vendió a la constructora y se creó un fideicomiso y crearon luego el régimen de condominio, se crearon 600 departamentos y el señor Jorge está comprando uno. Pero todo ese antecedente lo tiene que tener el notario. Okay. Entonces, realmente, ya ahorita que te traten de vender un intestado, ya es muy difícil. No dudo que llegue a pasar. ¿Por qué? Porque por ahí todavía ciertos notarios posiblemente estén no involucrados o algo. O sea, demasiados buenos los falsificadores, que también de repente te sorprenden, que podría llegar a pasar. La pregunta número 1, cuando te dicen, es que es una herencia y la quiero vender, y está en regla. No, es que mi primo está en Tijuana y no lo encuentro. Hijo, lamentablemente, yo te diría, despídete de la casa y búscale por otro lado, porque lo más seguro es que sea muy complicado encontrar al primo que tenga el poder, que ceda, que firme, etcétera. Entonces, no digo que sea imposible, ¿eh? No, Pero es claro, más complicado. pero es muy bueno tomarlo como una cuestión de antecedente. Digo, y qué mejor que tú que estás en esta área, que no dudo que has visto casos de ese tipo. Entonces, es como un tip muy, muy valioso. Ojo, o sea, si por ahí te dicen, y aun cuando te haya gustado mucho la casa, ¿no? Y que la veas que está muy bonita y que está a lo mejor bien ubicada y todo, pero si es una cuestión que tiene que ver con testamento, nada más aguas, ¿no? Cuida esa parte. Sí, al final, si tienen alguna duda, yo también les recomiendo las asesorías que doy. Llamen a un notario, al notario más cerca de su casa, márquenle, pidan una cita con un abogado y platiquen con él. Generalmente estas primeras reuniones no te cobran y le explicas el caso. Oye, ¿sabes qué? Tengo esto. ¿Quién me recomienda? Y el abogado te va a decir, pídele esto y mándamelo para checarlo, o si no te lo da, ni te acerques. O sea, una rápida consulta, llamen a un notario y pidan una cita. Y listo. Oye, y eso es bueno saberlo, eso sí, fíjate, yo no lo sabía, no sabía que por decir una primera consulta no te la cobra. Muchas veces Es muy raro. la gente no se acerca justamente Sí. por esa falta de información, de decir, ay, no, Sí. voy a ir y me va a salir más caro, ¿no? Sí. Yo he hablado un par de veces a la notaría, a veces no precisamente por un tema de inmuebles, puede ser hasta por un tema de herencia, de oye, quiero hacer un testamento, explíquenme cómo lo hago, porque no es tan sencillo, ¿no? De repente cuando hice mi primer testamento, hijo, sí, o sea, llegué a la plática y salí hasta con tarea. Me dijeron, veas tarea, piénsalo y regresa. Y yo, o sea, no sabía qué iba a hacer, pero tiene razón, ¿no? Me lo explicaron. Entonces, esa asesoría no me costó. Fui a preguntar otra vez sobre el bien morir, y también me lo explicaron y no me cobraron. Entonces, no, o sea, están realmente para ayudar, ¿no? Entonces, no pierden nada.
Y todavía, supongamos que les cobren. Yo creo que si te cobran 500, 600 pesos la cita, vale la pena a que sueltes dinero en un contrato, a que te metas en un problema con un cumplimiento de compraventa donde no sabes qué va a pasar. Entonces, creo que también es un dinero muy bien invertido asesorarte legalmente. No, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Y vamos a la siguiente. Dentro de esta parte de las preguntas que queremos interactuar y que queremos conocer, digo, yo esperaría que la gente que nos esté viendo, las personas que estuvieran aquí, nos pudieran hacer alguna pregunta, si es que tuvieran alguna duda en particular respecto a los bienes inmuebles, aprovechen que está aquí Jorge con nosotros y pregúntenle, ¿cuáles son las estrategias de inversión más comunes en bienes inmuebles? Estamos de acuerdo que cada uno puede armar su portafolio y crear una estrategia. En bienes inmuebles, ¿cuál sería la mejor? Yo creo que bueno, no hay una receta única. Como bien decimos, no todas las inversiones son para todos. De la misma manera, no hay, hay estrategias para todo. Ejemplo, las más comunes es, la número uno es que tú compres para rentar a largo plazo, ¿no? Compras un departamento y se la rentas a una persona, a una familia, por contratos de un año, ¿no? O compras un local y se lo quieres rentar a alguien por un año. Ese es el más común. Generalmente toda la gente busca esto. El número dos es cuando tú compras una propiedad para remodelar, que es el famoso flipping, que compras una casa que está dañada, que está abandonada, que está esto, tú la arreglas y la vendes. Ejemplo, a mí ese tipo de estrategias no me gusta, yo en lo personal, pero sí. es de las más comunes, ¿no? La tercera es ahorita con el boom del Airbnb y después del COVID, son las rentas vacacionales, ¿sale? Donde tú compras y rentas temporales de fin de semana. Eso también es muy común. El otro, que compres un terreno, construyas y vendas, o construyas y rentes, cualquiera de las dos, ¿no? Es otra de las más comunes. Yo, ejemplo, yo ya lo hice. Sí, no me gustó al 100%. ¿Por qué? Porque lo hice muy a distancia. No era un terreno donde lo hacía aquí, sino yo estaba en la Ciudad de México y lo construí en la Riviera Maya, en Tulum. Y entonces yo tenía que ir o cada mes o cada 2 meses a ver la obra y era mucho por teléfono y WhatsApp y fue muy desgastante. Entonces, si me dices, ¿lo vuelves a hacer, Jorge? Sí, sí es muy cerca de donde vivo. Fue mi experiencia, hay gente que le dio muy bien, pero bueno, esa es otra, ¿no? Y otra también excelente que a mí me encanta es buscar preventas. Buscar preventas. Ves una zona, ves que están construyendo. A mí hace mucho tiempo tomé un curso y me dijeron, Jorge, cuando tú veas, y se me olvida el nombre del aparato, cuando tú veas a estas personas en la calle que traen como un tripié con una maquinita aquí que le están moviendo, que parece así como el de las estrellas de los barcos, y el otro, y de repente ves a 50, 100 metros un cuate paradito con un palo de colores, esos cuates lo que están viendo es la factibilidad del suelo están midiendo algo están midiendo grandes cosas, ya sea para ampliar una carretera o para construir algo ahí. Entonces, cuando veas a uno de esos cuates, pregúntales, párate y pregúntales, oye, ¿qué haces? Y generalmente te dicen, es que vamos a construir un puente. Un puente, entonces, ¿qué van a hacer por aquí? Y empiezo a investigar un poquito, sondeale. Y si por ahí van a poner algo, trata de encontrar una preventa o un terreno o algo por ahí, porque a la larga, en 3, 4 años, va a valer lo doble. Mira, qué interesante. Pero entonces las preventas, porque es obvio, digo, en lo que terminan ¿cómo se llama? La cuestión de los permisos. Bueno, no los permisos, porque ya esos ya los tienen, pero en lo que terminan las mediciones y empiezan todo, ahora sí que desde cero, tú ya estás comprando ese terreno, incluso quiero pensar que ya lo empiezas a pagar, dependiendo de los planes de financiamiento o la manera de comprarlo.
llegar De repente los planes. Es que lo que hace la constructora es que en vez de pedirle dinero al banco, sí, le sí, pide sí. dinero a los inversionistas, ¿no? Es dinero barato al propio dueño, entonces por eso te piden los enganches y muchas constructoras te piden mensualidades. Ujú. Entonces, y además, también es otra estrategia. Un banco, por eso las preventas Family and Friends son muy buenas, porque para que un banco le preste dinero a una constructora, el constructor le tiene que demostrar al banco que ya vendió aproximadamente el 30% del desarrollo. Ok. Entonces, el constructor lo que necesita es vender, 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 vender. No le importa, no creo que pierda, No, claro. salir tablas en el primer 30%. Pero lo que quiere es ya demostrarle al banco que ya vendió, Sí, para para que que ya el el banco le banco suelte lana. le suelte El y banco ya le ahora sí suelte dinero. ya se lance ya en Sí, fa con el proyecto, ¿no? sí. Mira qué interesante. Y generalmente la constructora ya sabe en cuánto va a terminar valiendo el departamento. Por eso Sí, ellos te pueden claro. decir, si tú lo compras ahorita, al final te vas a ganar el 40%, porque ellos ya saben. Es el único medio en que alguien te puede garantizar la plusvalía. Es con la constructora, Y al porque ellos final lo saben en puedes vender. cuánto. Hay constructoras que te permiten hacer la cesión de derechos y que Ah, puedas ok. vender tu propiedad antes de escriturar. Hay otras constructoras que no te dejan, entonces va a Ah, depender. Pero aún así, aunque te metas, escritures y hagas y después vendas, sigue siendo negocio. porque más Sigue o siendo menos, negocio. ¿cuánto de ese, ¿cómo se llama? De esa venta o de ese total de la inversión, ¿cuánto representa los gastos de escrituración? O sea, si tú me dices que la plusvalía es de un 40 aproximadamente, los gastos de escrituración, ¿cuánto estarían mermando esa plusvalía? Más bien, va por ahí. En la Ciudad de México, cada estado tiene distintos. Un Ujú. notario, que es el encargado de cobrarte los impuestos, en la Ciudad de México te cobran el 7% del valor del departamento. El 7%. No, aún así, o sea, aún cuando, como bien dices tú, aún cuando pagues esos gastos de escrituración, de todos modos, o sea, le estás ganando un muy buen Sí, dinero. sí, sí. ¿No? Aquí en Mérida, yo conozco una constructora que sí te lo permite. En la Ciudad de México lo intenté hacer un par de veces y no me dejaron. Siempre tenía que escriturar, y me dijo, escritura y ya después haces lo que tú Ujú. quieras, ¿no? Ah, ok. Pero pues bueno, depende del estado, el porcentaje de impuestos, la Ciudad de México es muy cara, versus yo aquí en Mérida se paga el 4.5%, ¿no? Ok. Entonces Entonces, va a depender de eso. digamos, bien. Digamos que ahora, yéndonos a otra parte, ¿cuál sería como el estado más rentable? ¿Lo hay a nivel de inversiones? No, yo creo que sería difícil calcularlo porque, ejemplo, yo te Ok. podría decir que a lo mejor Quintana Roo por toda la Riviera Maya, Cancún, o sea, todo ese poder turístico que tiene es una derrama económica impresionante. Pero también las propiedades allá están dolarizadas. Allá te venden los terrenos en dólares, no te los venden en pesos. Sí, ¿No? claro. Sé que también pasa un poco también en Los Cabos. También un poco por arriba, hacia Baja California Norte, Ensenada y todo eso, como es la zona de retiro de los Ujú. gringos, Sí. también, entonces, no te podría decir cuál es como que una zona más rentable, eh, porque siento que cada una tiene lo suyo, así como a lo mejor Monterrey, por ahí de la parte de bodegas industriales debe ser muy importante por el new sharing y por estar cerca de la frontera. Cada uno tiene un plus versus el otro, ¿no? Pero entonces, derivado de eso y bajo tu experiencia y lo que has vivido, lo ideal sería que si tú quieres iniciar en este mundo de las inversiones, que sea dentro de lo que tienes cerca. Sí, sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque también el hecho de comprar, aunque sea un terreno,
lejos, por la Ah, ya te estamos no, te perdiendo un dicen, es que poquito. aquí hay aquí hay unos terrenos. Perdón, aquí todavía, ¿ya me oyen? Ahorita sí ya te escuchamos ¿No? bien, como que cuando te Ahí está, moviste te ¿no? estábamos perdiendo un Perfecto, poquito. Sí, entonces, está bien. otras. Aquí en Mérida te quieren vender. Me perdí, Sí, creo que sí, ¿no? así es. Sí, algo por ahí está fallando a lo mejor con tu internet. Sí, sí, sí. Te empiezas a escuchar cortado. Este, Y era lo mero bueno, era lo mero bueno, era lo yo mero sí bueno. recomiendo que visiten. ¿Todavía no me conecto? Bueno, Ya, a creo que ver, sí, ya no, ¿verdad? otra vez. No, ya. Ahí estoy, Sí, ya, ya, ya. ya. Yo lo que recomiendo es que conozcan, realmente que vayan. Ejemplo, yo conozco un departamento, una zona en la Ciudad de México, que todos los martes las personas en su casa. Eso seguramente, creo que me fui. Sí, Sí. se está cortando un poquito, pero fíjate que está muy interesante esto y te lo preguntaba porque justamente yo he visto mucho que últimamente se está dando esta cuestión de las inversiones. Mira, ya ves, dice José Ángel Herrera, justo cuando está lo bueno, es que te estás cortando, ya ves, Ok. yo también te dije, justo cuando está lo bueno es cuando te estás cortando. Te preguntaba esto porque yo he visto mucho últimamente esta parte de este boom que se está dando justamente en toda la parte de la Riviera Maya. Como bien dices, ¿no? Se están vendiendo creo que muchos departamentos en Mérida y te dicen invierte, pero te invitan, aunque vivas en la Patagonia, ¿no? Digo, obvio, dentro de México, ¿no? Pero a eso me refiero, aunque vivas muy lejos. Entonces, por eso te decía, ¿qué tan recomendable es que yo pueda comprar desde aquí, desde Querétaro, un terreno hasta Mérida o hasta Quintana Roo o hasta Cancún? José Ángel, que está en Estados Unidos, ¿qué tan viable sería que invierta desde Estados Unidos hasta allá? Ya no. Aquí es y en el tema del extranjero, tenemos que ver qué tan cerca está de la playa, porque los extranjeros no pueden comprar cerca de la playa, eso es por la Constitución, pero hay una manera de darle la vuelta. No, pero yo te comentaba porque en el caso de él es mexicano, o sea, José Ángel Herrera es Sí. mexicano, está en Estados Unidos y muchas veces dentro de las pláticas que hemos tenido él y yo, porque bueno, en algún momento hemos trabajado juntos, él, Okay. una de las cosas que quiere hacer es justamente invertir en bienes inmuebles y lo ha hecho, ¿sí? Pero yo te decía, ¿qué tan viable es que él está allá siendo, trabajando en Estados Unidos y que pueda invertir en Mérida a esa distancia, ¿no? Pues no funciona. Pero claro que puede hacerlo. Nada más que defina bien para qué lo quiere. Ok. Y por último, digo, ya esta última parte tuvimos un poquito de problemas con la transmisión, caray, se está cortando ahí. Creo que es más como tu internet, pero igual y a lo mejor en una segunda hacemos otra charla específicamente para hablar un poquito más de esto,
porque hay algo que ya no te pregunté y lo dejé de lado, pero también me gustaría más adelante preguntarte esta parte de los créditos de Infonavit. O sea, si también es una buena inversión, hay gente que compra o sea, hay gente que ya tuvo su primer crédito de Infonavit, lo liquidó y demás, y va por un segundo crédito justamente para hacerlo negocio. Está bien. Está Sí. bien, o sea, al final el crédito Infonavit es un beneficio de los mexicanos, de todos los mexicanos por ley, ¿no? Pero pues, depende tu salario, es si te conviene o no te conviene. Obviamente el crédito al que más le conviene es el que gana el salario mínimo, porque le cobran creo que el 3% de intereses. Pero si ganas más de, no sé, creo que 15,000 pesos, te cobran el 12, el 13%, o sea, ya te cobran más arriba de un crédito bancario. ¿Cuál es una de las ventajas? Que el Infonavit no consulta buró de crédito. Como Okay. se cobra directamente de nómina, antes de gastos de tu tarjeta, el Infonavit ya se cobró. Por eso no checa buró de crédito. Sí, Él digo, nada más checa tus pagos. ya está asegurado el pago, porque aparte lo Ya está haces asegurado el pago. retención vía nómina, Vía ¿no? nómina. Entonces, no hay manera de que te vuelvas moratorio, Sí. a menos que te quedes sin trabajo. Es que es de trabajo. Ahora, hay personas que me dicen, Jorge, es que yo no quiero despejar mi dinero y que el presidente se lo gaste y no quiero a los 60. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo saco? Yo digo, o sea, mi estrategia, podría decirte, es sí saca un crédito, haz el trámite, saca el crédito, pero hazlo o directo o Incofinavit con crédito bancario. Y a los 6 meses te cambias te llevas la deuda del Infonavit, te la llevas al banco. Y Okay. listo. Te va a salir un poquito caro, ¿por qué? Porque vas a pagar otra vez notario, no impuestos, solamente un trámite de notario. Y en ese momento el nuevo banco le paga el Infonavit y listo, ya te llevas tu deuda con otro banco. Por si tienes tantas ganas de sacar ese dinero. Porque la otra es, si te queda, por ejemplo, yo tengo un crédito y debo $500,000 y en mi subcuenta de vivienda tengo $500,000, en ese momento yo me vuelto con el Infonavit y le digo, quiero liquidar mi crédito. Pero solamente sirve para liquidarlo, no para adelantar pagos ni nada, solamente para liquidarlo. Ok. Sí, digamos que esa es una parte que tiene más a favor la mayoría de los trabajadores en cuanto al crédito del Infonavit, pero sí también lo que tú decías, o sea, es importante nuevamente analizar los números, porque efectivamente la tasa de interés de un crédito del Infonavit ya viene siendo a veces un poquito mayor que la de un crédito bancario. Y Entonces, además de que es mayor, es 10 años más largo que el bancario. Entonces, si le agregas esos dos factores, cuando tú haces un análisis de cuánto vas a pagar, llegas a pagar hasta 3 o 4 veces lo que pediste prestado. Cuando en un banco, en promedio, estás pagando 2.5 veces lo que pediste prestado. y el asunto aquí es interesante compararlo contra la plusvalía que va a tener esa vivienda. ¿Estás de acuerdo? Seguramente vas a salir perdiendo. Es correcto. Seguramente va a ser números negativos durante 30 años. O sea, no le vas a ganar nada. Así es. Nada. Entonces, de verdad, es bien importante esta cuestión de arrastrar el lápiz, hacer números, sentarse una tarde y decir qué es lo más conveniente que quiero hacer y sobre todo si quiero invertir en bienes raíces, que considero que no es una mala inversión, considero que es una buena inversión, pero necesitamos saber. Ahora, partiendo Claro. por último, para ir cerrando ya, partiendo por último, dentro de las edades, ¿sí? Existe también como este grado de inversión, ¿no? Entre más joven eres, pues a lo mejor te puedes aventar o arriesgar con inversiones más riesgosas, o sea, de alto riesgo, porque si por alguna razón hay una pérdida importante,
pues estás en una buena edad para recuperarte, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Sí. ¿Las inversiones en bienes inmuebles tendrían una edad específica o en cualquier momento puedes invertir? Yo te podría decir que la edad mínima que necesitas tener son 18 años. Debe ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque los bancos te lo piden, ¿no? Cualquier crédito te dice que seas mayor de edad. Y la verdad, hoy en día puedes invertir en bienes raíces desde 15 pesos. Entonces, que es abrir una cuenta en una casa de bolsa. Y son 18 años los que necesitas. Entonces, realmente no hay un mínimo. Entonces, yo te puedo decir que desde los 18 en vez de gastarte una cerveza, empieza a comprar acciones y acciones de en bienes raíces y a la larga te va a ser una gran renta mensual lo que te pueden estar pagando. Entonces, no necesitas mucho dinero. Y me encanta que hayas destacado ese punto, porque a veces creemos, por eso la primera pregunta era, ¿qué se considera un bien inmueble? Ya vimos que un bien inmueble se considera todo aquello que está anclado, pero claro. También vemos que podemos invertir en bienes inmuebles a través de otros instrumentos. Claro, pero aquí no estaríamos, más bien nosotros estamos en ese tipo de inversión que son las famosas fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Tú estás invirtiendo en una empresa, bueno, como empresa o en un fideicomiso, que el objetivo del fideicomiso es comprar, construir y administrar bienes raíces. Que por la naturaleza de la fibra tiene beneficios fiscales muy interesantes, y la exclusiva de que tiene que ser bienes raíces. Es correcto. ¿No? Entonces, está padre. ¿No? Y ya después haremos otra charla respecto a las fibras para que la gente también entienda, ¿sí? Que hay un mundo de posibilidades dentro de las inversiones para hacer crecer su dinero y sobre todo que puedan realmente pues llegar a tener un capital interesante, importante para lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pues, por Jorge, supuesto. Te agradezco mucho. Tuvimos ahí algunos detallitos, discúlpenos. No, disculpa. Discúlpenos ustedes, pero bueno, son parte de estas transmisiones a veces que se tienen. En vivo. La verdad es que, te digo, nos decía aquí Ángel, justo cuando estaba lo mero bueno, y yo también dije, justo cuando está lo mero bueno, tuvimos ahí. Pero bueno, esto es para que puedan seguir. Esto es Plan con Maña, para que puedan seguir sobre todo a Jorge en sus redes sociales, lo vayan a seguir. Dinos en dónde te encontramos, en dónde te vemos. Sí, en Instagram estoy como jorge.estratega o también por vía WhatsApp me pueden escribir al 55 2300 65 52. Además de inversionista, soy también broker hipotecario, entonces por eso me sé estos truquitos que les hablo de los eventos. Entonces, cualquier consulta que quieran hacer, quieran alguna sesión, alguna asesoría rápida, con muchísimo gusto la agendamos y platicamos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hablando de tus asesorías, ¿tienen costo, no tienen costo? ¿Les das 10 minutos de charla, 30? ¿Cuántos les ofreces? ¿Cuánto les cobras? Platícanos. Mira, ok. Cuando en el tema hipotecario, como hay un reglamento de la Asociación de Brokers Hipotecarios, yo por ese servicio no cobro absolutamente nada. Te doy la asesoría de hipotecas, estrategias de hipoteca, etcétera, sin ningún costo. Y si ya quieres alguna estrategia de, oye, regálame una hora para platicar de qué hago con mi dinero, etcétera, etcétera, esas sí tienen un costo, avísenme y dependiendo del tiempo, llegamos al precio. Pero en eso también los puedo ayudar. Excelente. Y eso es muy bueno saberlo. Así que si alguno de ustedes que están viendo este video lo van a ver en repetición esta charla, ya saben, pueden buscar a Jorge en Instagram o pueden mandarle un WhatsApp. ¿Sabes qué? Tengo intención de hacer esto, dame unos minutos de tu tiempo, dame esa guía, esa luz al final del túnel para saber si ya empiezo a invertir en bienes raíces. Sí. Totalmente. La primera llamada así rápida de saber qué es lo que quieren, obviamente sin costo. Si ya es esta estrategia, ya acordamos, te dejo tarea para que vengas preparado y arrastremos el lápiz para que esa hora que trabajemos sea lo más benéfico para ti.
Es correcto. Y es muy importante dejar en claro esto, porque a veces creo que la gente malentiende el hecho de que llegar con nosotros es que nosotros le vamos a hacer su tarea. Y también yo siempre les digo, no, 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 no. La tarea es tuya. Nosotros estamos para guiar y para ver que la estés haciendo bien, porque además eso ayuda mucho para plantearte y saber en dónde estás parado y en qué posición, ¿no? Entonces, pues nuevamente, Jorge, muchas, muchas gracias. La verdad es que te agradezco mucho. Y fue una gran charla. Hasta yo aprendí, porque todos los días aprendemos algo nuevo y eso es bueno. Por supuesto. Entonces, había cosas que no sabía, como el hecho de los notarios, lo que tú me dices. Entonces dije, qué interesante. Siempre tenemos como esa idea de que si me acerco al notario me va a cobrar, y además me va a cobrar las perlas de la Virgen por ser notario, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy interesante saberlo. Claro. De repente es una mala creencia, porque como en una compraventa el notario te cobra los impuestos también, si te fijas, o sea, en ese 7%, el 5% son impuestos, el 2% son los gastos notariales. Entonces, de una operación de 2 millones de pesos, 14,000 pesos es lo que te cobra el notario. Tampoco es mucho, nada más que como te cobra junto con los impuestos, dices, ay, condenado notario, se hizo rico, pero no, son impuestos. No, y eso es muy interesante saberlo, porque luego a veces creo que nos quedamos con ideas erróneas, como tú bien dices, pensando que, y lo demás se lo lleva papá gobierno, o sea, así de sencillo. Y lo demás es papá gobierno, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Nos vemos en otro podcast live. La verdad es que les agradezco mucho. Quieras. Gracias. Y esperemos más adelante volver a invitar a Jorge, ¿por qué no? Para que nos aclare más dudas al respecto de este tipo de inversiones. Claro. Recuerden, si ustedes se quieren convertir en inversionistas en bienes raíces, si tienen dudas y no saben por dónde hacerlo, acérquense a Jorge. Él es el experto y él los va a guiar en el proceso correcto, adecuado, para que además obtengan un buen rendimiento de esa inversión. Por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Estamos en contacto. Cualquier duda. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye. Bye.